El siguiente trabajo que vamos a revisar, a escuchar, es de la doctora Lidia Girola, Imaginarios contrapuestos, la idea de México en el momento de la constitución del Estado postrevolucionario. Las ideas en torno a los imaginarios sociales son muy variadas, muy complejas y abren un campo inmenso a la investigación y a la reflexión. Este tema de los imaginarios sociales es un tema que surgió a partir de la crisis de los paradigmas en sociología de los años 80 y se centraron sobre todo en el tema de que para los sociólogos que abandonaron el estructural funcionalismo y abandonaron hasta cierto punto diversos marxismos, para los sociólogos era muy importante todo el tema del sentido de la acción, el tema del actor, el tema del significado de la acción. Y entonces este tema de los imaginarios sociales tuvo un éxito muy grande en todas partes, pero en América Latina y sobre todo en México tuvo una repercusión bastante importante. El auge se ha dado en la década de los 2000, pero yo creo que todavía es un tema que va a dar mucho que conversar. Voy a plantear lo que para mí son los imaginarios sociales, de los cuales conviene hablar siempre en plural, porque en cada sociedad y en cada época yo creo que existen varios imaginarios, tanto en el plano más abstracto y general como otros referidos a ámbitos específicos como lo urbano, la migración o la educación. Y es muy interesante porque yo no conocía ni la ponencia de Margarita y Laura ni la de Rafael, pero tienen evidentemente mucho que ver porque yo considero que los imaginarios sociales son un espacio muy adecuado para las luchas por el control del tiempo y para las luchas por el poder. Entonces, en una sociedad, el que controla los imaginarios, y ahora voy a explicar qué son, según yo, controla el tiempo y controla el poder. Imaginarios sociales son para mí las ideas e ideales, los valores, las imágenes del mundo y de la propia sociedad y época en la que a los seres humanos nos toca vivir, las utopías y las ilusiones, las convenciones y sobre todo las expectativas sociales más generales y compartidas, que sirven a sus usuarios como esquemas o marcos para ubicar y comprender las situaciones en las que viven. Yo cuestiono, desde mi modesta ignorancia, lo que decía Lacan de que lo real, lo imaginario y lo simbólico son dimensiones diferentes. Para mí están totalmente articuladas. Los imaginarios son tan reales como una silla o como nuestras relaciones con los demás. Los imaginarios son construcciones simbólicas que posibilitan la inteligibilidad de la experiencia y permiten crear, instituir y modificar a las sociedades concretas, a la vez que cada sociedad o grupo constituye como imaginarios un cúmulo de significaciones específicas que hacen referencia a lenguajes y esquemas de interpretación, reglas de producción y reproducción de las instituciones, reglas de lo permitido y lo prohibido, de lo lícito o ilícito, aspiraciones y expectativas, cosmovisiones y utopías. Fundamentan la economía moral, como hablaba Thompson, y la economía afectiva, de la cual hablaba Norbert Elias. Y en cada sociedad existen imaginarios, maneras de ver el mundo, maneras de interpretar lo que se ve, dominantes y dominados. Por lo tanto, para su estudio hay que considerar sus relaciones con el poder, porque los imaginarios son espacios de confrontación y lucha por la apropiación de la legitimación simbólica. Conectan el pasado como historia y como memoria, ya vimos que son dos cosas diferentes, el presente como propiciadoras de acción institucionalizada y o institucionalizante, y el futuro proponiendo otras formas de sociedad posible, incluso utopías.
Los imaginarios sociales se refieren a los modos en que las personas imaginan su existencia social, al tipo de relaciones que mantienen unos con otros, al tipo de cosas que ocurren entre ellas, a las expectativas que se cumplen habitualmente y a las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas expectativas. Los imaginarios son concepciones colectivas que hacen posible las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad. En trabajos anteriores yo me ocupé de diferenciar los que son imaginarios sociales de lo que son representaciones sociales. Pero para decirlo en términos muy generales, los imaginarios son los supuestos de trasfondo y las representaciones son las operacionalizaciones, las conceptualizaciones prácticas que tenemos acerca de las cosas, de las mujeres, de los blancos, de los gringos, etc. Voy a tomar una época determinada, y aquí me van a perdonar porque evidentemente yo recupero elementos del pasado, de la década de los 40, del siglo XX de México. Es una década muy interesante. Si yo recuperase cosas que están pasando ahora, capaz que meto la pata, entonces mejor me voy al pasado, que por lo menos me da una cierta tranquilidad, porque ya hay mucha gente que habló sobre eso. Entonces voy a tomar un ejemplo en el cual encuentro que hay no solamente conflictos y imaginarios dominantes e imaginarios dominados, imaginarios hegemónicos, imaginarios subalternos, sino que hay imaginarios que conviven en la misma sociedad con respecto a ciertas cosas, que son espacios de conflicto, que son espacios de contraposición, pero que están ahí, conviven, ¿no? Y entonces voy a tomar esa época, es una época muy interesante, en la cual la historia de México da un giro muy importante, se abandonan los postulados de la Revolución Mexicana, se los retraduce a términos de modernización, avance, desarrollo económico, etcétera. Y entonces voy a tomar esa época porque creo que ahí se pueden ver varios de estos imaginarios, y para trabajar este tema me voy a basar en una revista que en esa época fue muy importante, que es Cuadernos Americanos, en la cual escribían desde grandes pensadores y escritores mexicanos como Alfonso Reyes, como españoles transterrados a México como el filósofo José Gaos y muchos otros. Es una revista en la cual tienen lugar debates sustantivos y sustanciosos acerca de múltiples problemas: la crisis mundial y la crisis mexicana, los problemas de la identidad mexicana, el papel y el futuro de la cultura, porque Cuadernos Americanos tenía la aspiración de incidir y trascender al ámbito iberoamericano, no era una revista solo para mexicanos. Y en los ensayos en sus distintas secciones, y en la iconografía, que es una cosa que me llamó mucho la atención, y en la publicidad que aparece en la revista, se pueden encontrar claras expresiones de los imaginarios subyacentes. Los imaginarios de los cuales quiero hablar, y no sé si me va a dar tiempo de hablar de todos, son, por un lado, los imaginarios del indio, los imaginarios de las culturas prehispánicas y la postura del indigenismo de la época, los imaginarios acerca de la identidad mexicana, los imaginarios acerca de la utopía y de la conciencia de la crisis, son imaginarios contrapuestos, los imaginarios de la modernidad y los de la tradición. Si quieres empezar, Miguel, con las fotos. Son fotos nada más para que se distraigan un poco, no es otra cosa. En los imaginarios de los indios, en los imaginarios con respecto a los indios hay claramente dos posiciones en esa época en México. Por una parte, los indios caracterizados como salvajes y bárbaros, esto viene desde la colonia. La barbarie podía ser consecuencia de su diferencia, de la diferencia de su lengua con respecto al español de los conquistadores y colonizadores, y el salvajismo porque eran seres silvestres que vivían en espacios no urbanizados, andaban desnudos, comían comida cruda o recolectada en los campos. Los estereotipos denigratorios del indígena se basaban en los estigmas que según los colonizadores les eran propios: la idolatría, el sacrificio humano, el canibalismo, la brujería, la poligamia, el incesto y la sodomía, o sea, todo lo horroroso era de los indios. Durante 5 siglos se consideró que el bárbaro salvaje podía dejar de serlo, parcialmente por la conversión religiosa y a partir del siglo XIX a través de la castellanización. En la revista Cuadernos Americanos encontramos artículos que refieren justamente a todos los vicios de los indios.
Pero por otro lado encontramos artículos con un imaginario diferente, un imaginario que hace referencia a su ingenuidad, a la bonomía, a la amabilidad. Desde la conquista, entonces, podemos decir que existían dos ideas fundantes con respecto a los indios que van a aparecer claramente en las décadas de los 40 y que van a dar origen, entre otras cosas, al surgimiento de políticas con respecto a los indios por parte del Estado posrevolucionario. Por una parte, el imaginario que viene de Fray Bartolomé de las Casas, que dice los indios son gente sencilla y sin malicia, y por otra, la de Gonzalo Hernández de Oviedo y Valdés, otro conquistador y colonizador. Los indios son perezosos, viciosos, melancólicos, cobardes, indolentes e ingobernables. Un autor extranjero, Norbert Fried, que era un maravilloso fotógrafo, relata en la revista de Cuadernos Americanos su encuentro con los lacandones, a quienes se refiere como a salvajes imberbes, con rasgos marcadamente femeninos por su suavidad, descalzos, con el cabello largo y de color negro azulado, rostro pálido amarillo, que vestían una túnica larga, burdamente tejida y sucia, pero que eran pacíficos, amables, encantadores y polígamos. No sé si eran polígamos y por eso eran encantadores y amables, o sobre eso no se extiende. Pero llega a la conclusión de que, a pesar de que tenían poco contacto con la civilización, daban muestras de ser mucho más civilizados que los occidentales que pretendían robarles sus tierras y su madera. Entonces, yo creo que la revista es un ejemplo, pero que esos dos imaginarios estaban presentes en la sociedad, en la cultura mexicana de esa época. Son imaginarios contrapuestos, son imaginarios coexistentes, y de las cuales, de estos imaginarios, se hace eco de alguna manera las políticas del Instituto Nacional Indigenista que se fundó en 1948, que implicó en ese momento, no ahora, pero en ese momento, la necesidad de integración a través de la castellanización de los 10 millones de indígenas, borrando sus costumbres y tradiciones, aunque exaltando las culturas indígenas ancestrales y sus monumentos como Chichén Itzá, Teotihuacán, Monte Albán o Palenque. Voy a volver sobre esto porque tiene que ver con el siguiente imaginario, que es el imaginario acerca de la identidad del mexicano. Si pasas un poco, Miguel, pásale. Más, otra. Pásate a los lacandones y después sigues. Pásate lo de los monumentos. Sí, porque esto ya lo dije, pero bueno. Pasa, hasta llegar al dibujito del mexicano. Ahí está. Pásate ahí, eso. Encontramos en la revista Cuadernos Americanos varios materiales que sostienen lo que yo llamo el imaginario de la carencia y que se basan en ideas que tienen que ver con lo que supuestamente le falta al mexicano, a sus características provenientes del mundo indígena, a los mitos en torno al mestizaje, a sus esfuerzos de blanqueamiento y a la imposibilidad de lograr una modernidad propia que resulta, por lo tanto, en una imitación bizarra de la cultura de las sociedades del norte, Estados Unidos y sobre todo Europa. Este imaginario, el de la carencia y las frustraciones del mestizaje, va a perdurar durante mucho tiempo en la sociedad mexicana y en varias de Latinoamérica, pero lo que quiero mostrar aquí son algunos ejemplos de ese imaginario en la revista. Fundamentalmente con los artículos de Octavio Paz, el Nobel de Literatura mexicano, que antes de publicar en 1950 su obra El laberinto de la sociedad, preanunció lo que en ella iba a tratar en varios artículos en Cuadernos Americanos. Paz hace eco del pensamiento de otro autor, Samuel Ramos, que sostenía que el mexicano tenía un sentimiento de inferioridad y una instintiva desconfianza en sus propias capacidades. Paz dice que el mexicano es un ser que se encierra y se preserva, tiene una máscara en el rostro y su sonrisa es una máscara de su identidad. Y toma su experiencia, de un análisis acerca de los pachucos en la ciudad de Los Ángeles. Pásate lo de los pachucos. Esto, increíblemente, es un trabajo que subieron a YouTube
unos estudiantes de una universidad mexicana, no voy a decir cuál, en la cual asumen en la década de los 2000 la posición que tenía Octavio Paz y la posición de Samuel Ramos y de otros autores en la década de los 40 y 50, ¿no? O sea, el tiempo no pasó. Es el peso de tener un Nobel, ¿verdad? De tener un Nobel de literatura. Lo mismo Fernando Benítez, lo mismo Emilio Uranga, discípulo mexicano de José Gaos, busca en un artículo titulado Ensayo de una ontología del mexicano sustituir la idea de la inferioridad del mexicano de Ramos por la de insuficiencia. El mexicano, dice, es caracterológicamente sentimental, con una fuerte emotividad, inactividad, melancolía, disposición a rumiar interiormente todos los acontecimientos de la vida, tiene una fragilidad interior. ¿Se sienten identificados con esto? Yo creo que no, ¿no? Un desprecio por la vida humana y vive en una constante acechanza de la muerte. Bueno, lo de la acechanza de la muerte a lo mejor sí. El mexicano es desganado, por eso se insta a los niños y jóvenes con un échale ganas para que hagan su tarea o lo que tengan que hacer. Y Uranga dice que esa desgana, es dejar todo para mañana, es su desgana por no ser otro, otra vez el imaginario de la carencia. El mexicano es huraño, retraído, pronto a defenderse. Los imaginarios presentes en todas estas interpretaciones del carácter del mexicano, si es que existe algo así, muestran un prejuicio con respecto a la propia identidad, denigratorio, homogeneizante y reduccionista, que refleja la añoranza de los autores por una identidad otra, la del europeo, el padre violador y potente y por lo tanto admirado del libro Señero de Paz, y que consideran a la mexicana, violada, chingada, una cultura de la imitación fallida y falsa. Dice Paz que en México conviven varios niveles históricos, pero bueno, Uranga, Paz, Samuel Ramos, todos están como en el mismo imaginario de la carencia con respecto a la identidad mexicana. Y esto junto con otros, como José Otón de Mendizábal, que tiene una imagen del mexicano como luchador, trabajador, etcétera, ¿no? Y esto se liga además con un imaginario del México mestizo que implicaba tanto el supuesto valorativo subyacente acerca de la inferioridad del indígena como la necesidad del blanqueamiento progresivo, ya fuera por la integración forzosa como por la educación o el ascenso social, del cual la educación era un posible motor. La idea del blanqueamiento progresivo la encontramos en una frase comúnmente escuchada aún el día de hoy: hay que mejorar la raza. Y una muestra del blanqueamiento aspiracional fue la iconografía que aparece en las páginas de la revista, tanto en los anuncios de productos considerados como símbolo de la modernidad, una modernidad que en esa década comenzaba a intentar imitar el American Way of Life, como en aquellos cuyo consumo garantizaba un alto estatus. ¿Pasa eso? ¿Pasa eso? O sea, se valora el pasado, pero no se valora a los indios vivos, ¿no? Se valora a los indios ancestrales. ¿Pasa eso? Más. Ahí. Pásate ahí. Ve pasando los anuncios comerciales. Los anuncios de Coca-Cola con personajes blancos, rubios, y los de cigarrillos Belmont, por ejemplo, con elegantes hombres y mujeres saliendo del teatro de la ópera jugando al golf, cosas totalmente extrañas para el común de la gente, pero que podían simbolizar el tipo de vida al que podían aspirar, claro, si consumían esos productos. Obviamente ni el director, ni el mexicano Jesús Silva Herzog, ni el secretario de la revista, el español Juan Larrea, ambos destacados intelectuales, hicieron un análisis de lo que las imágenes de la publicidad significaban, entre otras cosas porque necesitaban desesperadamente de las subvenciones que las empresas les proporcionaban. O sea, el tema de las subvenciones es un problema que tenemos al día de hoy, como bien lo señaló Leandro. Otros imaginarios contrapuestos que aparecen en la revista, pero que estaban en esa época, y yo me pregunto si algunos de ellos no siguen estando en la actualidad. El tema y los análisis acerca de las crisis. La crisis como opuesta a los imaginarios de la utopía.
¿Quiénes eran los que tenían los imaginarios de la utopía? Básicamente los migrantes, o sea, los trasterrados españoles, que veían a México y a América en general como el lugar donde los ideales de la humanidad se iban a realizar, como una tierra de promisión. Y esto se ve incluso en la portada de Cuadernos Americanos, que en esa época tenía unas onditas. No sé si puedes pasar. Pasa eso. Más. Esa. Tiene unas ondas que significa el mar. Un mar que liga la vieja Europa en decadencia, en guerra, en crisis, con la tierra de promisión que es América. Y esta idea de la utopía era realmente un imaginario muy fuerte que los movía en su necesaria migración porque estaban escapando del franquismo o escapando de los nazis, ¿no? Esta idea de la crisis que incluso los lleva a mitificar la tierra de arriba, ¿no? A pensar que es una tierra donde todo es posible, el cuerno de la abundancia, etcétera. Y esto se opone a una visión de la crisis de los mexicanos que, como Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, que señala todas las falencias, o sea, dejamos los ideales de la revolución, ya no están, pero ¿cuáles son los nuevos? O sea, la modernidad debería implicar un reconocimiento de las falencias, un reconocimiento de todo lo que hay que hacer, una modificación de las políticas, y ambos imaginarios están en las páginas de la revista y estaban presentes en la sociedad mexicana. Obviamente, el gobierno mexicano de la época no avala el imaginario de la crisis, a pesar de que necesita y contrata a los economistas para que le expliquen qué es México y cómo se puede salir adelante, pero no avalan eso, sino que avalan otro imaginario que es el imaginario de la modernidad, ¿no? Y es a lo que me voy a dedicar ahora. El imaginario de la modernización era impulsado por el gobierno y las élites empresariales, que suponía cambios sobre todo en el terreno de la economía, industrialización, inversiones extranjeras, desarrollo de las industrias extractivas, consumo, en convivencia y contraposición con el imaginario, y contraposición con el imaginario de las tradiciones como elemento identitario fundamental. Si uno ve las encuestas de valores que se hacen en México, en general cuando se les pregunta a los mexicanos qué valoran más, qué es lo que nos da nuestra identidad, siempre se va a hacer referencia a las tradiciones y a las costumbres. Eso es el elemento identitario fundamental. Y yo lo que sostengo es que en la revista Cuadernos Americanos, en la década de los 40 e incluso en la actualidad, pero de la actualidad no hablo, estos dos imaginarios, el de la modernización y el de las tradiciones como constitutivos de la identidad mexicana, están presentes, están en lucha, están en conflicto y en contraposición permanente. Obviamente el imaginario de la modernización, qué se requería y qué implicaba entrar en la modernidad, se encuentra claramente plasmado en los discursos de los gobernantes de la época y ha sido analizado por muchos autores. Pero lo que quiero mostrar aquí son las representaciones de ese imaginario en ejemplos muy claros en las páginas de Cuadernos Americanos. No solo en artículos donde se sostiene que México o se desarrolla o se hunde y se proponen medidas concretas de política económica, sino también en imágenes. Un anuncio gubernamental que se repite en varios números, avanza un poquito más, vete para atrás, ahora sí, vete para atrás. Es una figura femenina alta, vete para atrás, más atrás, más, porque esto es de la tradición, me voy a la modernidad. Más atrás, Miguel, más. Es que hay que cargar cada foto. Ay, Dios. Esos eran los de los anuncios comerciales, ¿no? Ay, los anuncios comerciales. A ver, es horrible, ¿verdad? Ese güerito
chiquito, gordito, horrible. Si tomando Coca-Cola uno se hace así, más vale nadie toma Coca-Cola. Ay, no, bueno, lo voy a decir, ya que no la podemos encontrar. Es una figura femenina, es un dibujo que parece del realismo socialista o parece una figura hecha por los nazis, ¿no? Es una figura alta, femenina, delgada, blanca y rubia, en actitud de avance, fuerte e impetuosa, enarbolando la bandera mexicana. La patria que va hacia el futuro no representa étnico-racialmente a México, sino a la patria utópica. Los que la siguen, presumiblemente obreros, campesinos y empleados, por los instrumentos que portan, son también blancos y rubios. En la parte inferior derecha, fábricas humeantes implican que la patria moderna avanza hacia la industrialización. Los lemas en el dibujo son fe en México, la patria necesita tu esfuerzo, y el anuncio lo firma la campaña de recuperación económica de México. La representación es de un México que no existe en la época, pero al que se aspira. O sea, los imaginarios sociales tienen que ver con la política, tienen que ver con el poder, es una cuestión aspiracional, es una cuestión que moviliza, ¿no? En la imagen se mezclan entonces dos elementos constitutivos del imaginario de la modernización: el que asocia desarrollo con el avance hacia adelante y el racista clasista del blanqueamiento de la raza que la modernización permite y favorece. A esto se le va a oponer el imaginario de la tradición y no llego a plantearlo aquí, traía incluso un pedazo de una película muy, muy interesante, de varias películas. El imaginario de la tradición centrado en el indio ancestral, en los mexicanos jaliscienses, sobre todo los vestidos de charro, que son políticamente conservadores, pero se identifica eso, ¿no? Jorge Negrete y demás como el ideal del mexicano que a través de su propio esfuerzo y a pesar de todos los inconvenientes, siempre cantando y con una pistola al cinto, va a salir adelante y salir adelante básicamente logrando el amor de la chava, ¿no? Por último, lo único que quiero decir es que estos dos imaginarios, ¿no? El imaginario de la tradición bucólica, ancestral y demás, se opone al imaginario de la modernización, y este imaginario de la modernización también aparece en el cine mexicano, en muchísimas películas donde el agente modernizador principal es el vendedor puerta a puerta, el que vende aspiradoras puerta a puerta, ¿no? La modernidad entra a las casas a través de la compra de los electrodomésticos. Si quieren que les recomiende una película, o sea, para lo de el imaginario ancestral, bucólico, tradicional, Flor Silvestre y demás, y para la otra, una familia de tantas que algunos de ustedes ya han visto en algunos cursos aquí. Es típico, ¿no? Es una familia tradicional que se ve absolutamente trastocada en sus valores y demás, entre otras cosas porque al entrar el vendedor de aspiradoras conquista a la hija más joven, modifica las ideas del padre, reestructura los estereotipos de género, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis.